Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Cuando me hablaron de la ponencia, uno está acostumbrado a, bueno, quizás en los últimos años, ya me voy a quitar el saco si me dan chance porque está como calientito, ¿verdad? Uno llega a un ambiente académico, voy a decir, en donde normalmente las personas son aparentemente intelectuales, escritores, encorbatados y qué bueno estar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo cual no significa que no haya intelectualidad en ustedes en modo alguno, pero que es la vivencia de la fe. Creo que es uno de los aspectos más importantes en la vida. La conferencia, charla diría yo, conversación si quieren, tiene un nombre que muy probablemente el libro que va a ser publicado se llame así: Iglesia Evangélica e Imperio. Una perspectiva de colonial. Disculpen, digamos, el lenguaje quizás rebuscado, pero necesito explicar en qué consiste y de qué estamos hablando. Si acaso esto tiene que ver con la Reforma Protestante, sí, pienso que sí. Y que tiene que ver con usted y yo en la vida diaria, porque si nosotros escribimos y hablamos y damos conferencias, pero eso no hace un aporte a la vida cotidiana, creo que es de poco valor. Hablaba hace algunas semanas con Edwin Mira, un antiguo estudiante de la Universidad Evangélica, creo que es un muchacho, un intelectual, acerca de un libro que había publicado un puertorriqueño, creo, alrededor del mismo tema. Y después de leerlo, yo le decía, le hice, digamos, un análisis crítico, académico, no muy favorable, y lo platicábamos con Edwin. Y él me dice, tiene usted razón, pero yo añadí, sin embargo, le dije, el libro este tiene la virtud de que le deja a la gente cosas importantes para su vida diaria. Y me temo que a veces los que andamos en el mundo de la cultura y de las publicaciones, perdemos ese punto de vista. Yo espero que esta tarde usted se lleve algo y que me tenga misericordia y paciencia de dar una serie de conceptos que si usted no los tiene, le va a costar comprender la posición que yo tengo en relación a este tema. Antes que nada, cuando usted escuche una ponencia, pienso yo que debe de tener una mirada o una claridad en relación al exponente. O sea, ¿de qué postura de vida le están hablando a usted? Porque nosotros tenemos la tendencia a adoptar casi que cualquier cosa que alguien con saco y corbata dice, sea en la televisión, sea en un púlpito o en cualquier lado, ¿no? O sea, existe esa tendencia. Entonces yo quiero darle detalle de qué posición de vida yo escribo lo que escribo y qué es el significado que tiene para mí. En primer lugar, escribo desde una posición de creyente pentecostal. Eso para mí es importantísimo. Creyente pentecostal de la línea profética, con una experiencia en dones espirituales intensa, que cree en los milagros, que cree en las sanidades, que las ha vivido, las ha experimentado, que cree en la palabra de ciencia y de conocimiento, que cree en la sana profecía. O sea, eso para mí es importantísimo.
porque es parte de mi identidad. Esa es quizás la primera postura, ¿verdad? Para que nos vayamos midiendo. La segunda es que escribo desde el amor profundo que siento hacia la iglesia evangélica. Fíjense que este asunto es importante decirlo porque hay posiciones en el mundo académico que tienden a menospreciar a la iglesia y sucede mucho cuando alguien ha estudiado teología o si ha incurrido en otros campos del estudio o de la investigación, tiende a ver con desdén al creyente de todos los días, al que casi no sabe leer o al que no tiene mucho conocimiento teológico. Mi posición no es esa, es todo lo contrario. Escribo, diría yo, que por el amor profundo que siento por la iglesia de todos los días, de los hermanos que andan tapaditos de la cabeza, los que van con la Biblia los domingos, pero también escribo desde la perspectiva de Oseas, quien el Señor le mandó se casara con una adúltera. Una de las ilustraciones, a mi juicio, en el Antiguo Testamento más precisas del amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Cuando le dice a Oseas, ve y cásate con una adúltera. Entonces, hablo desde la perspectiva de un amor hacia una iglesia que a mi juicio es adúltera, en el sentido que le falla al Señor permanentemente. Esa es una cosa importante. Entonces, ese amor me lleva a mí a querer hacer algo al respecto. Fíjese, esa es la segunda posición. La tercera, escribo de una posición de un hombre de izquierdas, que ya en el año, hace muchos años, antes de la que incluso se iniciara la guerra, evangelizaba en las riberas del río Zumpul con sacerdotes, ¿verdad? O sea, yo he sido siempre un hombre de izquierda y entonces desde esa visión del mundo escribo. O sea, no está usted escuchando hablar a un conservador de derecha, sino que está hablando de un hombre de izquierda. Entonces eso ya le dice mucho también la influencia, el pensamiento, la orientación. A lo mejor hasta le asusta, pero es así. La otra postura es que escribo desde una postura académica. Voy a decir que me voy a atrever a decirme a mí mismo que escribo desde una postura académica de un protestante académico, lo cual es un hecho notable aquí y en toda América Latina. Empezando porque en el mundo académico, universidades, centros de investigación, se desprecia la investigación sobre la religión protestante evangélica. Hay un gran menosprecio y no se hace mucho porque considera que los evangélicos no tienen nada que decir. Escribo desde esta postura, habiéndome ganado, voy a decirlo, un lugar en un medio ambiente en el que me identifico como con ustedes, mis creencias y al principio de mi vida en el mundo de las ciencias sociales, unas miradas con mucho recelo, ¿verdad? Como, bueno, ¿y qué tiene que un protestante evangélico, pentecostal, decirnos a nosotros en la UCA, por ejemplo, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva escribo desde la perspectiva de alguien que cree que no tiene la verdad absoluta, que también cree que no existe la verdad absoluta, sino que la verdad reside en Dios y hay que intentar descubrirla. Escribo desde la perspectiva de que estoy consciente de mis debilidades y hago mío ese versículo de Pablo en Timoteo cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Y dice Pablo, me puso en el ministerio, yo diría, y me puso en la academia. Habiendo sido yo, dice Pablo, perseguidor, injuriador, y dice que lo hizo por misericordia. Yo pienso exactamente lo mismo,
Y también escribo como esposo, como padre, como hermano, como amigo. Entonces ya eso le da, digamos, una perspectiva del que habla y de las cosas que se le puede ocurrir decir. En relación al tema iglesia e imperio, o sea, no, lamento no poder decirlo de otra manera. Quiero explicar que cuando me refiero al imperio, no estoy utilizando un lenguaje, una connotación peyorativa como suele hacerse, por ejemplo, en las manifestaciones que en su oportunidad hacía el FMLN, en donde van por la calle quemando banderas de los Estados Unidos y denunciando el imperialismo yanqui, ¿verdad? No, yo no escribo desde esa perspectiva. Y el tema no tiene que ver con una actitud como esa, una actitud arrogante, desafiante hacia un imperio que vino y que nos explota, aunque pudiera ser cierto, sino que escribo desde una postura más académica y voy a explicar el concepto de imperio, que si usted nunca lo ha examinado en el pasado, es importante que usted lo conozca, porque nosotros vivimos bajo un dominio imperial. Quiero añadir que eso ha sido permanente en la iglesia. Jesús nació en un periodo imperial fuertísimo, el Imperio Romano, ¿verdad? A veces pasamos por alto que era una tierra ocupada, explotada, y era una tierra en la cual habían profundas restricciones imperiales a los movimientos como el movimiento de Jesús. De hecho, a Jesús lo mató el imperio, porque consideraba que era un atentado en contra de sus políticas y su manera de ver el mundo. Jesús desafió al imperio de ese tiempo, y si bien 300 y pico de años después Constantino entró en acuerdos con la iglesia después de aquella famosa batalla en donde dice que dio la cruz y en este signo vencerás, la iglesia siempre ha estado relacionada con el imperio tras imperio. ¿Por qué? Porque la iglesia vive en el mundo. Sencillamente por eso, no vivimos en el cielo ni vivimos en las nubes, sino que vivimos en una realidad que nos rodea, que nos mediatiza, que nos condiciona, y es definitivamente imperial. El imperio más reciente es el norteamericano, pero anteriormente fue el imperio británico. El imperio británico es una realidad que no podemos negar, que empezó a dejar de tener incidencia en nuestra vida alrededor del año 1890, cuando los Estados Unidos deciden hacerse cargo del mundo, invaden Cuba, las Filipinas, y comienzan un proceso de expansión. Entonces los británicos ceden ese espacio de gobierno del mundo en el comercio, en la cultura, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, y se lo ceden a los norteamericanos. Es un proceso largo que tomó muchos años y que vale la pena estudiar. Entonces, ¿qué es el imperio? Anoté aquí yo con la cita: es el ejercicio del poder. Es el ejercicio del poder. Fíjese que el ejercicio del poder de un imperio puede darse a través de una conquista directa. Voy y conquisto. Lo está haciendo en este momento Rusia con Ucrania. Pienso que usted está enterado que hay esa guerra, ¿verdad? Y se dice que lo que se quiere es que Rusia quiere expandir su imperio, y digamos, desde el lado de la OTAN y los representantes de las naciones de Occidente hablan de que Rusia quiere regresar al imperio zarista, a la época de los zares, y que Putin considera que es el más excelente representante. Entonces, este tema de los imperios es de ahora y de mañana, y posiblemente de pasado, porque el libro del Apocalipsis, no voy a hablar de eso ahora, nos habla de eso. Nos habla del imperio y nos habla de la postura que
que la Iglesia debe tener delante de los imperios, cualquiera que sea. Puede ser un imperio comunista, puede ser un imperio como el de China, puede ser el imperio norteamericano que es capitalista, o puede ser cualquier clase de imperio, pero el libro de Apocalipsis nos instruye a cuál debe ser la postura de la Iglesia en relación al imperio. Si bien se nos ha enseñado que la lectura del Apocalipsis es acerca del futuro, no venimos aquí a un debate teológico, pero yo lo entiendo de esa manera. Entonces el imperio se ejerce por poder, por influencia, es una forma de dominación en la cual la potencia imperial transmite su manera de ver el mundo, su ideología, su forma de pensar, su cultura. Tan es así, hermanos, que el imperio griego todavía tiene presencia en medio de nosotros. Bueno, si no, díganlo ustedes, que algunos que estudian griego, ¿verdad? Todavía estudian griego porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. O sea, el imperio griego fue tan intenso, tan invasivo, diría yo, por medio del lenguaje, por su filosofía. Platón, Aristóteles, eran de la potencia imperial griega y nos dejaron el legado de la filosofía. Bueno, mi esposa es docente de filosofía, quizás podría hablar mejor de eso que yo. Pero lo que quiero sembrarles es la idea de que el imperio es una realidad que nos circunda, a la cual no podemos nosotros abstraernos. Sería como negar la realidad, aunque lo podemos hacer, pero es un poco como absurdo, ¿no? Nos mediatiza. También se puede entender como la dominación efectiva de un Estado que es muy fuerte sobre otro que es débil, ¿verdad? Y le impone. Y se esfuerza este imperio por dominar ideológicamente, culturalmente y económica y militarmente las naciones más débiles. Me voy a atrever a decir que si alguien dice, hey Luis Roberto, volverlo a explicar, que levante la mano y me lo diga, ¿verdad? O si le surge una pregunta, que me la hagan. O sea, hemos venido aquí a conversar, háganlo con toda libertad. Pero el imperio tiene al menos dos facetas, que es la perspectiva de los estudios culturales a los que yo me estoy dedicando. Ya les voy a explicar que tiene que ver más Ferrer con un protestante, ¿verdad? Algo les voy a decir porque algunos deben estar sorprendidos. Una manera de ejercer el imperio es mediante la coerción y la fuerza, el dominio económico. Pero la otra manera de hacerlo, y a ese se le llama el imperio informal, es a través de la cultura, entendiendo como cultura todo aquello que nosotros hacemos en la vida, todas las prácticas humanas son culturales, en decirlo así. Entonces, cuando yo hablo del imperio, me estoy refiriendo a esa otra acepción. Me estoy refiriendo al imperio que ejerce su influencia por medio de la cultura, las costumbres, por medio del pensamiento, no por la fuerza. Me estoy refiriendo no al imperio que llega a un país, extrae sus bienes, como se caracteriza normalmente el imperio norteamericano, por ejemplo, en ese famosísimo libro, ¿verdad?, del cual el comandante Hugo Chávez, así le dicen, le regaló un ejemplar a Barack Obama en su visita a Venezuela, que se llama Las venas abiertas de América Latina. En ese libro es toda una exposición acerca de cómo el imperio norteamericano nos ha hecho más pobres y más miserables. Debo decirles que esas posturas en el momento están altamente cuestionadas. O sea, hay toda una corriente que ya no ve la postura imperial de esa manera. O como cuando el imperio español, que es otro imperio, el que estuvimos nosotros sometidos casi 400 años, vino a América y extrajo y se llevó las mejores riquezas. Hay mucho que hablar y matizar en esa postura imperial. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del imperio informal.
es una maquinaria que riega, extiende argumentos y razones, explicaciones, justificaciones por las cuales usted debe someterse al imperio. Entonces, se dedica de manera permanente a expandir, crear información, conocimiento, para que nosotros en nuestras mentes digamos, sí, realmente es mejor estar así. Es mejor que el imperio, es mejor la cultura norteamericana, es mejor el neoliberalismo, es bueno para nosotros la música rock, es bueno para nosotros Woodstock, es bueno para nosotros, alguien que sabe que es un famoso festival que se dio allá en los 70s en los Estados Unidos, Elton John y los jeans, y es mejor para nosotros la ropa americana y los bienes de consumo, ¿y qué tiene de malo en eso? Entonces, el imperio informal desarrolla una serie de mecanismos, Ricardo Salvatore le llama a eso la maquinaria representacional, genera representaciones sociales. Miren, hermanos, este es un tema importantísimo y es un tema de todos los días. Mire el orden de ideas que estamos llevando. Desde mi postura izquierdista, de creyente, de académico, he estudiado el imperio por una razón y se las voy a decir por qué. Desde mi postura de izquierda, siempre me he cuestionado el por qué el incondicional apoyo de la Iglesia evangélica a los regímenes en el poder. Así sea Arena, así sea el Frente, así sea Nuevas Ideas, así haya sido el PRUD o haya sido el PCN, pero siempre ha habido una permanente afinidad a las estructuras del poder. Y hay un enamoramiento significativo en relación a los Estados Unidos y su iglesia. Aquí hay un respeto, no está malo, ¿no? Pero hay que estudiarlo, incuestionable a los norteamericanos. Platicaba yo en una reunión con unos pastores hace unas semanas, criticando la postura de cierta universidad local, que para celebrar el Día de la Reforma trajo 6 ponentes gringos, ¿verdad? Y estos decían, ¿y por qué no pusieron a 5 salvadoreños, aunque sea un chapín hubieran traído, ¿verdad? ¿Por qué vienen a dar la visión norteamericana? Entonces hay un amor, hay un respeto, casi una idolatría, diría yo. Tan es así que si usted visita la librería Josué, entonces voy a ir tratando de aterrizar a lo cotidiano para que usted lo haya sentido, ¿verdad? Usted las editoriales que va a encontrar ahí son norteamericanas. Betania, Vida, algunos de Caribe, de España, ¿verdad? Cuando algunas son atrevidas, pero usted lo que encuentra ahí es la postura norteamericana, la posición teológica norteamericana. Nada de malo tiene, pero hay en Sudamérica hay editoriales muy buenas. Aquí en Costa Rica, el DEI es una editorial importantísima, pero usted va a una librería evangélica y no los encuentra, porque hay un encantamiento de los norteamericanos en la vida de la iglesia. Si es chelito y tiene corbata y habla con acento, la iglesia se llena, ¿verdad? Pero viene un indio como Luis Roberto y vemos un montón de sillas vacías, ¿verdad? Me pregunto que si uno de los gringos que trajo a esta universidad estuviera aquí, tal vez estuviera lleno, porque a nosotros se nos ocurre que tienen algo importante que decir, más importante de lo que puede decir un indio salvadoreño, ¿verdad? Así somos, digamos, esa es la herencia que nos ha dejado la iglesia desde sus orígenes. Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo pudiera dar numerosos ejemplos que constatan esa realidad. Entonces, los norteamericanos, vaya, paréntesis,
¿Son malos porque voy a hablar del imperio norteamericano? ¿Es que los gringos son malos, son malvados? ¿Es que acaso tienen una postura maquiavélica, malévola, que quieren venir a hacernos daño y robarnos lo que tenemos? No, yo pienso que no. ¿Es que los pastores gringos son aliados del imperio y vienen aquí al país para evitar que las luchas sociales proliferen? Exitosamente, ¿verdad? Porque la iglesia protestante evangélica en el país es esencialmente apolítica y muy despreocupada de la justicia social en nuestro país desde el siglo pasado. No es que sean malos, no es que hay un plan macabro. Déjenme decirles que eso se ha creído por mucho tiempo. Visiones de la realidad ahistóricas, no informadas, han afirmado de que la iglesia evangélica fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos para que se opusiera a los movimientos de liberación en toda América Latina y en El Salvador. Eso se ha dicho, está escrito en libros. Hay unos famosos informes, el informe Rockefeller y otros, en donde se ha planteado a los misioneros como unos grandes delincuentes, aliados de Reagan, y que reciben miles de dólares para venir a implantar iglesias que no hagan que proliferen los movimientos sociales y populares en América Latina. Eso ya está totalmente desacreditado. El primero que hizo eso fue un francés, Jean-Pierre Bastien, quien demostró hace varios años que las iglesias protestantes no vinieron aquí por idea de los gringos, sino que fueron los movimientos liberales, los masones, los librepensadores, que encontraron en el protestantismo coincidencias de pensamiento, como cuáles, por ejemplo, el hombre tiene derecho a pensar por sí mismo. La Iglesia Católica es dogmática en eso, no, aquí el sacerdote es el que tiene la razón, pero el protestantismo decía, no, el hombre tiene derecho a pensar por sí mismo, tiene derecho, dijo Lutero, vamos atando a la Reforma, a agarrar una Biblia e interpretarla como él quiera, según su parecer, según su criterio. La Iglesia dice, no, hay un canon. Entonces, cuando los movimientos liberales del siglo XIX, de los cuales aquí hubo abundante quehacer de ellos, vieron que los protestantes pensaban igual, dijeron, hey, que vengan, porque estos hacemos fuerza común para lo que se llama secularizar el Estado, lo cual significa separar religión y Estado, porque es un cáncer la Iglesia Católica. Hay que separar Iglesia y Estado y que el hombre decida por su libre albedrío lo que quiera pensar. Tan fue así esto que el presidente Justo Rufino Barrios en Guatemala promovió la llegada de las iglesias bautistas en Guatemala, de tal manera que fueron los primeros en llegar y montaron iglesias a las cuales el Estado les favorecía. Aquí en El Salvador no pasó así. Aquí en El Salvador el primer protestante anduvo allá peleándose con Gerardo Barrios en 1856, Federico Kraut, y después vino Pensote a vender Biblias, y después vino la Misión Centroamericana. La Misión Centroamericana es una organizacioncita que era minúscula en Dallas, formada por Scofield, algunos conocerán la Biblia Scofield, que vino respondiendo a un impulso mundial que se dio en el siglo XIX y principios del XX por conquistar el mundo para Cristo. Es una idea genial, por supuesto que sí. Los norteamericanos dijeron, hay que conquistar el mundo para Cristo, y entonces empezaron a traducir la Biblia al chino, se fueron con el movimiento de la China Inland Mission allá a evangelizar, se fueron para Sudamérica y nos saltearon a nosotros. Esto es una historia triste, que está en un libro que yo publiqué en el Ministerio de Cultura. Nadie se fijaba en Centroamérica, nadie.
a pesar de ser vecinos, hasta que Scofield un día se le ocurrió, bueno, dijo, y Centroamérica es nuestro patio trasero, ¿y quién ha ido ahí? No, nadie. Algunas iglesitas, no, hombre, dijo. Y haciendo alusión a ese versículo de Hechos de los Apóstoles, donde dice primero en Samaria y no sé dónde, y después hasta Jerusalén, después Samaria y después hasta lo último de la tierra, dice, ¿cómo es posible, dice Scofield, que nuestro patio trasero, nuestra Samaria, no sea siendo atendida? Y crea la misión centroamericana con 4 notables en Dallas, reclutan misioneros y viene. ¿Hubo pisto gringo ahí? Para nada, para nada. ¿El imperio norteamericano financió? No, los misioneros venían sin sueldo. Por fe, de ahí nace la famosa representación de los ministerios de fe. Fíjese que los ministros de la misión centroamericana no podían pedir dinero a la gente, era prohibido, estaba en sus estatutos, y ni la misión centroamericana pedía dinero, sino que emitía boletines en la confianza que emitiendo el boletín, Dios tocaba los corazones y hacían cheques. No les funcionó muy bien. En mi libro yo evidencio con testimonios y documentación de que el ministerio de fe era más propaganda que realidad. Pero ese es otro tema, y compran el libro cuando salga, ¿verdad? Pero así, no había dinero de los norteamericanos, ¿me entiende? No es que hubo un gran financiamiento y vinieron, no, vinieron por la razón que antes he apuntado, y se metieron acá. Muy poquitos misioneros, Roberto Bender, el mayor de ellos, casi por 35 años haciendo el ministerio en Centroamérica. A El Salvador fue donde menos misioneros vinieron, hasta que por ahí aparecieron, allá por el 35, 36, las asambleas de Dios, y se fueron hasta lo que ahora es la iglesia evangélica. No hubo financiamiento norteamericano, pero sí hubo imperio informal. Hubo penetración de la cultura, y este es el punto central de la charla. ¿Por qué pensamos como pensamos los evangélicos? Y me voy a decir evangélico, aunque yo ya no me considero evangélico, aunque sí protestante. Hay una diferencia teológica en eso, no voy a detallarla. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿De dónde viene nuestra manera de ver el mundo? ¿De dónde viene lo que pensamos del ministerio femenino? ¿De dónde viene lo que pensamos de los indígenas? ¿De dónde viene de lo que pensamos de la política, que no nos debemos meter en política? Etcétera, 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 ¿verdad? Esa es una gran pregunta, y yo les voy a ofrecer a ustedes una respuesta. Mi respuesta, desde el postulado de que no tengo el monopolio de la verdad, y usted puede aceptarla o no, y su verdad puede ser distinta. Les voy a decir lo que yo he estudiado y descubierto. Es más, fíjese que la gran interrogante como hombre de izquierda era, bueno, y esto si no cuando conocí a Bastián, ¿verdad? Estuvimos en la UCA allá por el 2009, decía, bueno, y si no fueron los gringos, ¿y por qué los evangélicos están tan enamorados de Estados Unidos, pues? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué tan reacios a los temas de justicia social? Porque el sistema capitalista es extremadamente injusto, ¿no? O sea, crea ricos y pobres, y por más que Jesús dijo que pobres siempre van a haber, también dijo que había que pensar en los pobres, el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, eso es un tema interesantísimo. Entonces yo decía, bueno, ¿y dónde viene esto? Entonces, ¿por qué es así? Y yo siempre andaba diciendo, no hubo financiamiento, y en los libros que he escrito, y con la gente de la UCA y de las universidades, y con argentinos, no hubo dinero, pero yo me preguntaba, ¿y entonces de dónde viene esto? Y llegué a una conclusión. Y dije, no, hombre, si los evangélicos no necesitan que Trump les dé pisto para ser anti-justicia social, por decir algo. Ya lo traen de nacimiento, ya lo traen.
Es decir, los evangélicos, para decirlo en lenguaje así sencillo, de choto, de gratis, promueven movimientos derechistas, opuestos a la justicia social, de gratis, no necesitan que se les dé dinero, ya lo tienen en su pensamiento instalado. Y entonces me empecé a preguntar yo y dije, ¿por qué? ¿Por qué razón? Una de las primeras explicaciones que me dio fue la teología. Entonces empecé a echarle yo la culpa al fundamentalismo religioso, ¿verdad? A la teología fundamentalista, que si ustedes son estudiantes del CETES, algo deben entender de eso, ¿verdad? No, es que es la teología, ¿verdad? Es que es esa teología acrítica que no permite examinar las otras verdades. Están tan cerrados los evangélicos, y aquí todos los seminarios en el país enseñan teología fundamentalista. Entonces dije yo, esa es la explicación. Pero siempre había un gusanito en mi alma que no me daba, digamos, no me satisfacía esa manera de pensar. Pasé 4 años, hermanos, pensando en eso y estudiando, tratando de encontrar la razón por la cual quizás usted mismo se identifica con lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces me encontré con un tema que es el tema de las representaciones sociales, que les voy a explicar, y les voy a explicar desde la realidad de todos los días. Yo quisiera, y se lo decía a Jorge el otro día, invitarles a que cuando estudien algún día cierren los libros teológicos y abran los libros de sociología, la antropología, la psicología social, la filosofía sobre todo, y se atrevan a utilizarlos como herramientas de análisis. A mí ese consejo me lo dieron hace más de 20 años y me ha sido muy útil. Y yo cerré los libros de teología hace 12 años y me prometí a mí mismo no ceder a la tentación de agarrar un nuevo tratado teológico y dedicarme a estudiar un poco más de filosofía, un poco más de antropología, de sociología y últimamente de psicología social. Y es estudiando desde esas vertientes sociales que yo encontré 2 conceptos fundamentales y al menos 2 o 3 teóricos básicos. En la sociología de Pierre Bourdieu, un francés. En la psicología social, la de Moscovici, otro genio, y otros. Entonces, estando en eso, en ese mundo, me encontré con un libro de un argentino que vive en Estados Unidos que se llama Ricardo Salvatore, lo iba a traer. El que lo quiera yo se lo mando a Jorge, y está en español y lo regala a quien quiera. Y entonces viene él y comienza a explicar cómo es que el imperio norteamericano, el imperio informal, logró penetrar en América Latina y ser lo poderoso que es. Entonces él habla de lo que es la maquinaria representacional. Es un conjunto de mecanismos, aparatos, productores de conocimiento que generan cultura y maneras de pensar. Vaya, se lo voy a poner más claro. Una representación social desde Moscovici, con antecedentes de Durkheim y otros, es una manera específica de ver el mundo. Tiene que ver mucho con los conceptos de paradigmas que quizás algunos de ustedes conocen. El paradigma, estructuras mentales. Las estructuras mentales, todos tenemos una estructura mental, definen nuestro accionar, nuestra conducta. Lo que yo creo y mi manera de ver el mundo definen mucho cómo yo actúo. Por eso es importante cuando alguien les habla, usted diga desde qué posición habla, porque por eso quise ser claro yo, desde mi paradigma izquierdista, ¿verdad? Desde mi paradigma académico estoy hablando, entonces yo tengo una visión del mundo determinada, usted tiene la propia y está muy bien.
Una representación social, creo que sí, es el sentido común, que algunos dicen es el más extraño de los sentidos, ¿verdad? El sentido común es la forma de percibir, de razonar y de actuar. Actuamos conforme al sentido común, de tal manera de que a veces hacen gente tonteras y es que no tienen sentido común, ¿verdad? Pero nosotros actuamos en base y el sentido común lo hemos nosotros creado, y esta es la postura de Moscovici, de la psicología social, socialmente, en conjunto. Esto es una vertiente psicológica diferente del psicoanálisis. No sé si aquí hay algún psicólogo, desde donde Freud habla del hacer humano y de la mente humana desde la perspectiva propia, mis propias experiencias, mi padre, mi madre, mis hermanos, etcétera, etcétera, el sexo. Entonces Moscovici hizo una revolución allá por 1960, planteando de que la realidad se construye socialmente. En pocas palabras, aquí estamos construyendo realidad. Y yo estoy implantándoles un esquema de realidad cuando estoy hablando. Y pioneros en eso, Berger y Luckmann, con un famosísimo libro que se llama La construcción social de la realidad. Entonces ellos dicen, no hombre, si es que no es que uno se hace solito, nos hacemos en comunidad, nos hacemos en conjunto y recibimos de aquí, recibimos de allá. Y cuando nosotros recibimos y filtramos, nos creamos una representación de la realidad. Y en base a esa representación de la realidad, juzgamos, actuamos. Les voy a poner un ejemplo de representación social de la vida diaria. Porque una de las cosas más importantes que hay es saberlas nombrar e identificar. Y quiero que me digan ustedes qué significa para ustedes esa representación social. Voy a decir una frase. Los mismos de siempre. A ver, ¿qué les dice a ustedes cuando yo digo los mismos de siempre? Alguien que me diga con confianza. Perdón, a ver. Partidos políticos, los mismos de siempre. Esa es una representación social. Es una frase corta, pero que envuelve un mundo de significados impresionantes. Cuando yo digo los mismos de siempre, estoy diciendo el FMLN corrupto, estoy diciendo Arena ladrón, estoy diciendo devuelvan lo robado, estoy diciendo miles de cosas, ¿verdad? Los mismos de siempre. Y basta que el presidente diga los mismos de siempre, o que un diputado diga los mismos de siempre, y usted ya sabe qué está diciendo, ¿o no? Así es. Ese es el esquema esas son las llamadas representaciones sociales. Voy a decir uno más cotidiano. Es una zorra. Ah, es una zorra. No le voy a preguntar, hay demasiadas mujeres acá. Esa es una representación social. ¿Qué es una zorra? Se mete con muchos, tiene sexo con quien quiere, bebe, baila, fuma, quita maridos. Es una zorra. Es una representación social. Entonces, muchos de los conceptos que nosotros manejamos en la vida cotidiana, si no todos, son representaciones sociales. En la vida cristiana es exactamente igual. Les voy a decir una representación social. La salvación es por fe. Fíjese que yo no estoy diciendo de que la representación social engaña. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la representación social no tiene fundamento. Estoy diciendo simplemente que así son las cosas. Entonces usted me puede decir, sí, es que la salvación es por fe. ¿Qué le dice a usted la salvación es por fe? No hay que hacer obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. Algunos les dice, yo puedo hacer lo que me dé la gana, si al fin y al cabo salvo, siempre salvo. Ustedes han oído todas esas cosas, ¿verdad? Tiene una cantidad de significado. La salvación es por fe. Los católicos están locos, bautizando niños, va incluida. Y a usted se le pueden estar ocurriendo
una cantidad de aplicaciones de esa representación social que se puede resumir en el término la salvación es por fe. Y así pudiéramos nosotros ir examinándola. Bueno, ¿cómo se crearon esas representaciones sociales? Lo hizo el imperio informal norteamericano. Ahí vamos atando las cosas. Eso lo hicieron los norteamericanos a través del imperio informal. ¿Por maldad? No. Simplemente se reproducían a sí mismos. ¿Por qué razón? Wow, ya llevamos casi una hora. ¿Estamos bien? No, ya no estamos durmiendo. Todavía no. Vaya, ok, seguimos. Entonces, no por malos. Los norteamericanos, los puritanos norteamericanos que vinieron de Inglaterra, con las primeras 11 o 13 colonias en la costa oeste de los Estados Unidos, un día se les ocurrió que era muy buena idea agarrar más territorio. Se les ocurrió que era una gran idea, ¿verdad? Pero el territorio tenía dueño, ¿verdad? Ahí estaban los indios. Ancestrales, culturas ancestrales estaban ahí. Pero ellos dijeron, nosotros somos una luz sobre el almud, ¿verdad? Luz del mundo, traemos el espíritu protestante, el espíritu de la reforma. Estos son pueblos atrasados, mírennos a nosotros, y con justa razón. Navegamos los mares, producimos alimentos, hacemos inventos, generamos riqueza, le enseñamos a los hombres a ser ricos. Max Weber hizo un libro famosísimo como que se llama El espíritu del protestantismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, de un famoso sociólogo alemán, es verdad, Max Weber, hay que leerlo. Es una cosa que se estudia, la famosa ética protestante, ¿verdad? El comportamiento protestante que hace que las personas sean mejores. Dígame si ese no era un genuino deseo de parte de los norteamericanos. Yo pienso que sí. El problema es que fueron a despojar a las naciones indígenas de lo que era de ellos. ¿Y en qué se basó? ¿Cómo legitimaron ellos eso? Eso es interesantísimo, ¿verdad? Tenían sus propias representaciones sociales, ¿verdad? O sea, el verse a mí mismos como portadores de una verdad y de un estilo de vida que debía ser imitado para que el mundo fuera mejor, en base en la Biblia, en base en el Antiguo Testamento. Entonces, y además, por otro concepto que voy a introducir, que es el concepto de la modernidad. Miren, uno es bien ignorante, ¿verdad? Lo confieso, ya era yo un profesional y daba clases de teología, yo no sabía qué era la modernidad. Cuando yo miraba artículos y hablaban de la modernidad, yo creí que estaban hablando de aparatos eléctricos, de celulares o de televisiones y todo eso, hasta que me metí a estudiar filosofía. Ahí Sajid Herrera me enseñó lo que era lo que es el concepto de modernidad desde las ciencias sociales. Creo que anoté algo por aquí. Vamos a ver. No. Pero digamos que es, voy a decir, una manera de ver el mundo. Es una interpretación de la realidad humana que tiene como fundamento la razón, no el dogma. Los hombres tienen que fundamentarse en la razón y tienen derecho a ser ellos. Es un giro de la visión cósmica de que el hombre es el centro de la humanidad, que usted puede tener libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de cultos, y esos valores, con Jorge tuvimos una plática, le mandé un libro sobre eso,
sobre cuándo empezó eso, ¿verdad? Yo soy proponente que eso empezó en la Revolución Francesa. Hay otros que dicen que empezó mucho antes. Dicen que fue Lutero el que empezó a la modernidad, porque fue de los pioneros en decir, tenemos que interpretar la Biblia como nosotros queremos, es un signo de modernidad. Entonces, pero la modernidad no solo trajo eso. Hay un argentino Aníbal Quijano, que hace unos 20, 25 años desarrolló una teoría social fabulosa, ¿verdad?, que le llama la decolonialidad del poder. Y Aníbal Quijano demostró que la diferencia entre razas es una falacia, es una creación de la modernidad. Nosotros nos gusta hacer chelito, ¿verdad? Yo he conocido niños de mi familia que bastante morenos con su afrodescendencia, con parientes muy blancos en mi familia, con ojos azules y rubios, ¿verdad? Y la niña a los 9 años se echaba talcos en la cara porque quería ser como su prima, porque hay un menosprecio de las razas originarias, de los pueblos originarios. Sería largo discutir, ¿verdad? Eso pueden estudiarlo, pero eso es una de las consecuencias de la modernidad. Entonces, eso legitimaba el impulso protestante de conquista. Es que son inferiores, es que no pueden hacerlo por sí mismos, nunca van a progresar, van a seguir comiendo liebres y patos, en vez de tener un tren. Nosotros les vamos a traer el tren. Y los indios decían, ¿nosotros para qué queremos el tren? Somos felices viendo las aves. No sé si alguno de ustedes vieron la película Danza con Lobos, habla de eso, ¿verdad? Es la historia de un militar que se resiste a ese despojo de los norteamericanos en el ejército y se va a vivir, ¿verdad?, con los indígenas. Una extraordinaria película, ¿verdad? Y muchas otras. Es una legitimación de la supremacía de la raza en base a la modernidad y digamos sustentada por el progreso de esas naciones. Inglaterra, su revolución industrial, que si les daba derecho eso a convertirse en los transformadores del mundo, es un asunto que podríamos discutir, pero así sucedió. Los norteamericanos, no solo contentos con eso, comenzaron a avanzar a lo largo del siglo XIX en toda Norteamérica. Fueron comiendo terrenos, sacando indios por aquí, haciendo matanzas por allá, creando asentamientos, y los vemos en las películas. Nosotros cuando vemos las películas de los vaqueros, mire, yo cuando estaba chiquito, los vaqueros, yo compraba esos cajitas, esos muñequitos con caravanas, son invasores, ¿verdad? Agarraban las caravanas y tenían todo el derecho los indios de salirles ahí en la película y quererlos matar. Y nosotros en esa construcción, en esa representación social, vamos del lado de los gringos normalmente, no de los indios. Mire, qué terrible. Y la película termina que finalmente los gringos, los indios ganaron, perdieron, y los gringos, nosotros aplaudimos, ¿verdad? Esa es una construcción hija de la modernidad, creada en base a representaciones sociales que han sido legitimadas. Vaya, voy a traer en base a que ha sido, digamos, construida la imagen de los mismos de siempre. No estoy hablando en contra del presidente ni nadie, estoy hablando desde el punto de vista académico. Ha sido toda una maquinaria comunicacional, sumada a la experiencia de vida. Así con mi esposa estuvimos en el Palacio Nacional el día de la toma de Bukele, abucheando a los diputados del Frente también, y diciéndoles cosas, habiendo sido yo colaborador de la guerrilla, ¿verdad? Así es, la experiencia, la vivencia, por eso, lo que vimos, la decepción personal, voy a hablar a nivel personal mía con el Frente Farabundo Martí, por ejemplo, profunda decepción,
en base a su proceder, en base a hacer que no hicieron nunca lo que se suponía que tenían que haber hecho. Experiencia personal, sumado a los comentarios del presidente, sumado a lo que dicen los medios de comunicación. Por eso la realidad se construye socialmente. Por eso es que Berger y Luhmann explican eso. Todo eso nos alimenta, todo eso nos crea una determinada visión del mundo. Entonces, todos tienen una. Los norteamericanos llegaron y cuando terminaron de conquistar Oregón, creo, y la costa este, ¿verdad? California, de los últimos, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Greg Gandin acaba de publicar un libro que se llama El cierre de la frontera. Miren, estas cosas son importantísimas, porque en la presidencia de Trump hizo un gesto simbólico que solo alguien que ha estudiado la construcción del imperio y los movimientos entiende. Y Greg Gandin hizo un libro sobre eso que ha sido un bestseller en los Estados Unidos, ¿verdad? Él habló de la frontera. Eso que Trump dice del muro, eso es más allá de que nos vienen a quitar los empleos, lo cual no es cierto. Es una representación social en donde ellos se ven como un espacio privilegiado, ¿verdad? En donde Trump nos dice a nosotros, shithole. ¿Sabe qué es eso, verdad? No se dieron cuenta. Que nos dijo shithole, perdónenme la expresión, cagadero, basinica, inodoro. Eso dijo Trump en público, en televisión nacional, que era El Salvador. O sea, esa es una visión, eso está, búsquenlo. Eso está en los periódicos, en las revistas, en los libros. Esa es una visión hegemónica de la raza que nos mira como inferiores, ¿verdad? Entonces hay una pintura famosa en un libro de Frederick Pike, que se casó con la Paulita Pike, que fue la primera reina de las fiestas patronales en El Salvador, 1927, si no me equivoco. Gran investigador que tiene una fotografía en donde dos cowboys están en una cerca, cerrándolo, diciendo, se acabó, ya no hay para dónde ir. No, dijeron, hay más por ahí, ¿verdad? Hay más, pero lo tienen los españoles. Se van para Cuba, se van para Filipinas, y el resto ya es historia, ¿verdad? El norteamericano tiene un espíritu expansionista. Es decir, de nuevo, ¿es malo? No, ellos creen que son una gran cosa. De hecho, creo que tienen cosas extraordinarias y que tienen el derecho de transmitirle a los demás. En ese afán, a principios del siglo XX, comenzaron a viajar por toda América Latina. Usted métase al internet y ponga libros de viajes y va a encontrar en inglés una cantidad, yo tengo una colección enorme por razones de estudio, de viajeros norteamericanos que venían a estudiar América Latina y hacían viajes, unas expediciones extraordinarias como la que hizo en el Beagle el creador, el Darwin, ¿verdad? Recogiendo especies, animales, clasificando, con biólogos, con antropólogos, con sociólogos, estudiándonos a nosotros, ¿verdad? Estudiando nuestras culturas, estudiando nuestras idiosincrasias. Y eso lo transmitieron al pueblo norteamericano. Han sido famosas las ferias mundiales, en donde los latinoamericanos íbamos y poníamos nuestros productos. Llevamos un niñito vestido, llevaban los peruanos llamas y todo, estos somos los latinoamericanos. Entonces, ese esfuerzo representacional, 1 hora llevamos ya, bueno, ese esfuerzo ese esfuerzo representacional le creó a los norteamericanos representaciones de lo que es un latino. ¿Me entienden? Los latinos son esto.
Fíjese que hubo una extraordinaria interrupción de esa visión norteamericana de vernos distintos, y se dio cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt enfrentó la Gran Depresión allá por 1928, 29, 30, 31 y 32, en donde, al igual que en América Latina, enormes masas de norteamericanos vivían en las calles por la pobreza. Se sensibilizaron los norteamericanos y empezó a haber un movimiento de querernos ver diferente, pero que no perduró. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, como protestantes o evangélicos? Los misioneros hicieron lo mismo. Los misioneros tenían una visión del mundo, hicieron sus expediciones. Ahí en los libros, en los boletines de la misión centroamericana, se detalla la inversión millonaria que hizo un norteamericano para estudiar Centroamérica y dárselo a la misión centroamericana como insumo para la evangelización. Vienen ellos con varias representaciones, ¿verdad? Y las transmiten y las enseñan. La salvación es por fe, ¿verdad? El misterio es de fe. La mujer no tiene posición en el ministerio, sino que tiene que estar sujeta al hombre. La vestimenta de los hombres tiene que ser de tal manera, las mujeres se tienen que comportar de esta manera, y entre otras, ¿verdad? Otras más graves, como por ejemplo los indígenas son del demonio, ¿verdad? Son ritos satánicos y hay que eliminarlos. Y el libro va a hablar de eso, va a detallar una serie de representaciones sociales que fueron heredadas de los norteamericanos y que hasta el presente permanecen. ¿Por qué? Porque las seguimos reproduciendo, más allá de la teología. Si no, pregúntese usted por qué en un pueblo que no lee, ni lee filosofía, ni antropología, ni historia, ni nada, usted va al cantón más recóndito allá en Cujucuyo y una hermanita pentecostal le recita todo el dogma de fe en la tradición oral. Es porque lo viene oyendo, porque lo platica con sus vecinos, porque lo platica en el culto. Cuando estamos al finalizar el culto nos reunimos y platicamos. Entonces, va construyendo una representación social. Otro día vamos a hablar de lo fuertes que son las representaciones sociales. En el ámbito político, lo que dicen los opositores, dicen: despierten, despierten, es lo que dicen. ¿Cuándo van a despertar?, les dicen a los opositores a la gente de Bukele. En otras palabras, ¿cuándo van a romper ese molde de pensamiento? Es bien difícil, ¿verdad? No vamos a hablar de eso ahora, pero la única manera de hacerlo es entender por qué pensamos así y cuestionarlo, ¿verdad? Esa es de las enseñanzas finales que quiero dejar. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué en un país con tanta injusticia, por ejemplo, tanta desigualdad, las iglesias evangélicas y protestantes le dan la espalda a eso? Hablábamos con el hermano hace un ratito, ¿por qué murieron en el Mozote una gran cantidad de evangélicos y no lo sabemos? Ni siquiera lo mencionamos, ni la Asamblea de Dios tiene registro de eso, fueron masacrados al igual que los católicos. No nos importa, ¿verdad? Y así pudiera yo detallar. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Es correcto hacer eso? ¿Va de acuerdo a los principios de la palabra? O sea, esas representaciones sociales que tenemos, al examinarlas a la luz de la Biblia, ¿se sostienen o no se sostienen? ¿Será que las tenemos que examinar y cambiar? Entonces, cuando yo titulo la conversación Imperio y Iglesia Evangélica, lo que estoy diciendo es: hemos heredado una manera de pensar, que ya les expliqué a muy grandes rasgos cómo esto se ha conformado. ¿Cuántos de nosotros hemos cuestionado eso? Es que lo dijo el pastor, vaya, el pastor no se le cuestiona. Hay un libro famoso que creó otra representación social interesantísima, yo la tuve, de John Paul Quichó. El libro se llama Autoridad Espiritual. Cuando yo lo leí, a mí me destrozó, ¿verdad? Porque el pastor no había que decirle, pero ni pastor, no me gustó el sermón porque usted está pecando, ¿verdad? Es decir, todas esas representaciones, esas maneras de pensar, y con eso validábamos las conductas pastorales inadecuadas, fueran económicas, de tipo sexual o lo que fuera, pero es que es el pastor, ¿verdad? O sea, es una representación social. Entonces, la propuesta final es la siguiente:
¿Qué es lo de colonial? ¿Por qué dije yo imperio e iglesia evangélica? Porque el imperio informal norteamericano, no los malvados explotadores, no, ¿verdad? Porque el imperio cultural y los mecanismos de pensamiento nos han sido heredados. Entonces, eso es, iglesia evangélica e imperio. Dice una perspectiva de colonial, porque en toda América Latina han surgido movimientos que están proponiendo una reflexión desde nuestra realidad social. Que cuando usted tome la Biblia, haga a un ladito, ya lo estudió, los libros de teología norteamericana y agarre la Escritura y confronte su realidad con ellas. Si usted dice, no, yo sigo en lo mismo, no hay problema. Pero de repente, usted dice, tengo que cambiar mi manera de ver la vida cristiana. Tengo que cambiar la manera de practicarla, de vivirla. Tengo que cambiar la manera de actuar más conforme a los valores del reino. Y a eso se le llama ser decolonial. O sea, la decolonialidad consiste, es en un asunto epistemológico, es desinstalar el pensamiento de la modernidad que nos ha traído lo que tenemos y darnos el chance, no voy a decir adoptar otro así indiscriminadamente, darnos el chance de pensar si podemos ser una iglesia diferente. Entonces, si nosotros, termino diciendo que quien fue modelo de eso, aunque el término no sucapaba mucho, fue la Iglesia Católica cuando hizo la famosa teología de la liberación. No es que yo sea promotor de la teología de la liberación, ni mucho menos, pero metodológicamente partieron de la realidad. Se dijeron, partieron de las comunidades pobres y dijeron, desde ahí examinemos el Evangelio, ¿verdad? Y tengamos una postura. Entonces, el libro habla de eso, ¿no? El libro habla de primera introducción, como 35 páginas, todos los elementos conceptuales, aburridos, que ahora les he transmitido, y luego una serie de representaciones que la Iglesia tiene, de dónde vienen, como por ejemplo, Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, esa es una representación social terrible, ¿verdad? Se le perdona todo a Israel. Son genocidas, son asesinos, lo vemos en la televisión, pero es que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es una representación social. Confronte con la Escritura, se sostiene. Ese es un asunto que queda en sus manos, ¿verdad? Y sería interesantísimo, ¿verdad?, que en un seminario como el que tienen, se atrevieran, ¿verdad?, a examinar otras representaciones, otras maneras de ver la realidad, otras maneras de ver la vida cristiana. Y de repente surge una iglesia nacional, ¿verdad?, salvadoreña, en donde los invitados sean el hermano Vinoesa y mi hermano aquí de azul y mi hermanita que está allá, y no 5 gringos que desconocen nuestra realidad y que vienen a hablar de la vida norteamericana, ¿verdad? ¿Me entienden? Iglesia evangélica e imperio, una perspectiva de colonial. Muchas gracias.